E nele programa de hoje, eu tenho a senhora Guadalupe. Como levar? Bem? Muy bien, señor obispo. Usted tuvo quanto tempo de sofrimento? Aproximadamente 10 años. Se acuerda como empezó? Sí, señor obispo. Todo empezó a raíz del fallecimiento de mi madre. Cuando mi madre fallece, empieza una cadena de sufrimiento totalmente inexplicable, porque yo no entendía por qué tanto sufrimiento al mismo tiempo en todos los aspectos de mi vida. Al haber fallecido mi mamá, mi papá empieza a tener relaciones con una persona que nos ayudaba a las labores de la casa. Entonces él cambia totalmente. Después de ser un padre amoroso, pasa a ser un padre violento. Empieza a recibir golpes de parte de mi padre. Hubo una ocasión en que mi padre me miró a los ojos y me dijo que me quería matar, que yo era un estorbo para su vida. Él me golpeó, me inclinó mi cabeza en el WC y me dijo que me quería matar, que no quería que estuviera allá viva. Yo estaba muy lastimada porque las fuerzas de un hombre pues son diferentes a las de nosotros como mujeres. Mi vida estaba totalmente destruida porque yo sufría de golpes de parte de mi padre. Mi padre quería que yo me fuera de la casa, yo soy hija única. Sin embargo, mi padre me veía como su peor enemiga. Todos los días eran pleitos, todos los días eran golpes, todos los días eran insultos. Yo llegaba a la casa y él me ponía el seguro, no me dejaba entrar. Yo tenía que estar afuera esperando hasta que él pues se compadeciera de mí y me dejara entrar a la casa. Fue algo muy complicado, señor obispo. Fue una situación que yo viví tremenda. Recuerdo en una ocasión que yo ya estaba dormida y mi padre me aventó una cubeta de cloro con agua a mi recámara y me la aventó a mi cuerpo. Ese día me aventó, creo que era un vaso, y él me quería matar. Me lo aventó, el vaso afortunadamente pegó en el closet y no me golpeó. Hubo una ocasión en que sacó mi recámara, es decir, mi cama de la habitación, y hizo que yo durmiera en la alfombra. Fue una vida totalmente triste porque yo estaba sola, yo ya no tenía a mi mamá, no tenía quien me defendiera. Entonces, pues yo estaba totalmente sola. Yo estudié Derecho, sin embargo aún no me titulaba, estaba haciendo mis prácticas y todo, pero todavía no me titulaba, no me había podido titular por esa situación tan fuerte que yo vivía. Entonces fue una vida de violencia tremenda. No obstante toda esta vida de violencia que yo viví con mi papá, que fue lo más traumante, porque después de haber tenido una vida de ser hija única, la princesa, la que a todo le daban, pues pasé a ser una niña maltratada, una niña con violencia física todos los días. Mi padre me insultaba, me decía malas palabras, me decía que yo no quería que siguiera viviendo. Hubo una ocasión, señor obispo, en que él me dijo, es que yo no sé si realmente tú eres mi hija. Yo dudo de que tú seas mi hija. Yo le dije, ¿por qué me dices eso? Y fue muy difícil para mí. Aunado a toda esta problemática, se agudizaron mis problemas de salud. Empecé a tener problemas en la columna. Yo tenía un disco pegado y eso me impedía caminar. Tenía una hernia hiatal, tenía una lesión en el pie, señor obispo, que era una herida. Y esa herida no podía sanar, al contrario, iba caminando por dentro. Yo no sabía si era gangrena, yo no sabía qué era lo que me pasaba, pero eso se agudizó más porque cuando falleció mi mamá, pues nosotros, sin creer, sin estar en la presencia de Dios, pues acudíamos al panteón. Yo cada vez que acudía al panteón, esa herida caminaba más. Entonces a mí me dolía, yo no podía caminar, señor obispo. Yo llegué a la iglesia prácticamente con un bastón, a mi corta edad, con muletas. Tenía un problema de esguince crónico. No me sanaba ese esguince, no me sanaba la herida. No obstante eso, tenía intento de suicidio porque pues yo me quería matar, yo ya no quería seguir viviendo. Yo dije, si yo ya no tengo a mi mamá, si mi padre me desconoce como hija, si me está golpeando todos los días, pues ¿para qué quiero seguir viviendo? Aparte de todo esto, yo no tenía trabajo.
A mí me acababan de despedir en el lugar en donde yo estaba. Yo tuve que buscar trabajo, señor obispo, porque para mí era muy complicado. Mi papá ya no me ayudaba, entonces yo tuve que buscar trabajo, pero a mí me habían corrido del trabajo. Yo no tenía, señor obispo, ni para comer. Yo recuerdo que sufrí una quemadura con agua caliente. Se me cayó el agua caliente en el pecho. En esta parte tuve quemaduras, entonces yo no podía salir en el proceso de recuperación. Yo tenía que estar en mi casa encerrada porque pues tenía quemada el pecho. Entonces pues tenían que acercarme a mí las cosas, ¿no? Para comer. Yo recuerdo que mi papá pues solamente me acercaba pues lo que podía. Parecía yo un animal, ¿no? Encerrada en mi casa. Yo recuerdo, señor obispo, que llegué a comer un pedacito de pollo para toda la semana. Yo trataba de distribuirlo y comía un trocito pequeñito para que me rindiera toda la semana. Cuando yo sané de esa herida que yo tenía, yo empecé a buscar trabajo y yo recuerdo que no tenía ni para los pasajes. Yo pedía permiso a los policías para que me dejaran pasar al metro. Les decía que si me dejaban pasar al metro porque yo tenía que buscar trabajo y yo no tenía para los pasajes, y los policías se compadecían de mí para decir, sí, pase, señorita. Yo les decía que no tenía dinero, que si por favor me dejaban pasar, que necesitaba encontrar trabajo. Ellos me dejaban pasar de manera gratuita. Fue una vida muy triste, señor obispo. Yo estaba en todos los aspectos de mi vida devastada, en el aspecto familiar, en el aspecto sentimental, en el aspecto económico, en la salud, en el aspecto espiritual. La salud. ¿Cómo estaba la salud? La salud estaba totalmente destruida. ¿Por qué? Porque yo usaba muletas. Yo usaba bastón, tenía los discos de la columna pegados y eso me impedía que yo caminara. Tenía el problema de la herida en el pie, tenía una hernia hiatal, tenía todas las enfermedades, tenía un problema de vértigo que también me impedía caminar porque me faltaba el equilibrio. Ajá. Y pues por otra parte con intento de quererme matar. Assim era sua salud. Hablando de la vida econômica, usted já era abogada? Así es, señor obispo. Era abogada e não tinha trabalho? Ajá, así es, así es. Yo no tenía trabajo, señor obispo. Yo fui una alumna de excelencia en mi escuela. Ajá. Porque mis padres pues siempre estuvieron impulsándome, ¿no? El problema fue cuando falleció mi mamá, que fue cuando empezaron todos los problemas. Llegando ao ponto de não ter nem sequer para comer. Así es, yo no tenía para comer, no tenía para vestir, yo no tenía nada, señor obispo. Yo me sentía frustrada porque yo decía, ¿cómo es posible que todas mis amigas que ya también terminaron la carrera, incluso se hayan titulado? Yo no tenía ni para la titulación, porque hay un costo para la titulación. Yo no tenía, señor obispo, no tenía ni para comer, menos para titularme. Yo me sentía frustrada, era un parásito. Prácticamente, ¿no? Mi vida era totalmente destruida. Llegó al punto de que muchas personas hasta se burlaron de qué te sirvió estudiar tanto, tener las mejores calificaciones en la escuela, si ahorita no eres nada. Tormentos espirituales. Así es, señor obispo. Debido a toda esta situación que yo sufrí, sobre todo el maltrato físico de mi papá, yo le tenía mucho miedo. Yo veía a mi papá y yo veía al propio demonio en sus ojos, ¿no? Al decirme que me quería matar. Para mí fue tremendo. Esto hacía que yo no pudiera dormir, esto hacía que yo tuviera ganas de quitarme la vida. Nunca lo hice, nunca intenté suicidarme, pero sí tenía ese pensamiento. ¿Depresión? Sí, una depresión muy fuerte. Eso fue muy palpable en mi vida porque yo decía, yo no sirvo para nada. ¿De qué me sirvió estudiar? ¿De qué me sirvió prepararme? ¿De qué me sirvió tener una vida tan placentera con mis padres que me dieron todo? Si ahorita no soy nada, no valgo nada. En mi casa encerrada con la situación de la quemada y todo. ¿Qué soy? ¿Qué soy? No soy nada, no soy nada. No vale la pena que yo siga viviendo. Doutora, ¿cómo que usted paró de sufrir? Pues mire, señor obispo, en una situación tan complicada como la que yo estaba viviendo, pues yo ya no podía dormir. Fue en una noche en que yo prendí la televisión. Yo no sabía nada de la iglesia, yo no sabía nada de Jesús. Si bien es cierto, yo conocía a ese Dios que nos habían enseñado al de palo, ¿no? A las imágenes. Yo un día prendí la televisión y vi el programa.
Y exactamente el día que vi el programa, eso fue un jueves, lo recuerdo mucho, exactamente el día que vi el programa, señor obispo, yo vi un testimonio muy parecido al mío, muy parecido. Venga a la Iglesia Universal, venga al Centro de Ayuda Universal, conozca al Señor Jesús y su vida va a cambiar. Yo tomé la determinación de acudir. Yo dije, ¿qué puedo perder? Pues ya, mi vida está destruida, hay una esperanza. Perdão, doutora, em la realidad não tinha nada mais para perder. Así es, señor porque obispo. a vida já era marcada de pérdidas, não é Así isso? es. Bueno, quando você chegou à la Universal, você hizo las cadenas? Así es, señor obispo. Yo llegué un viernes de liberación. El día que yo llegué a la iglesia fue un trato muy amable. Ese día yo encontré paz y yo dije, Señor, si tú me trajiste aquí, yo de aquí no desisto. A partir de ese día, señor obispo, yo no fui de las personas que salí y entré, no. A partir del día que yo llegué a la iglesia, yo me quedé ahí y perseveré. Lo primero que me dijeron, tiene que venir tales días, tiene que participar en esta cadena. Yo empecé a participar de manera específica en la cadena de lunes, viernes y domingo. Yo no faltaba esos días. Posteriormente como mi problema era prácticamente de salud, yo también tuve que acudir los martes. Prácticamente yo acudía todos los días, pero básicamente era lunes, viernes y domingo. Si a mí me decían, tienes que empezar una cadena de 7 días, entrégala y ofrécela, yo lo hacía, señor obispo. Y así lo hice desde que llegué. Fui obediente desde que llegué. Y el Señor me recompensó. Como que se encuentra hoje sua vida? Ay, señor obispo, pues mi vida dio un giro de 180 grados. Todos los aspectos de mi vida fueron bendecidos, todos. Mi bendición no fue solamente en un aspecto. Mi vida familiar cambió. La relación con mi padre fue de amor, de armonía, al grado de él llegarme a pedir perdón y decirme que él no era el que estaba cometiendo todos insultos y esos golpes a mí, que él no sabía qué le había pasado y que él estaba arrepentido y que yo lo perdonara y que él me amaba, que yo era su única hija y que siempre había sido su tesoro, que él no sabía qué había pasado durante ese tiempo. A partir de ese momento, él y yo empezamos a disfrutar de la vida, a salir juntos, a compartir juntos, porque mi vida fue mejorando en todos los aspectos. Mi primera bendición en la situación económica, aparte de la vida familiar, que para mí era lo más importante, tener paz con mi papá, amor, eso fue lo básico para mí. Después de ahí se empezaron a dar muchas cosas. A partir de ahí, yo encontré un trabajo como el de donde me corrieron, ¿no? Yo dije, bueno, gracias, Señor, por esta bendición. Yo ya tenía más o menos un ingreso, pero no. El Señor Jesús abrió la puerta de manera sorprendente. Yo empiezo a trabajar en una institución de gobierno con una jefatura, como siempre lo había soñado, no solamente con un puesto, de líder o un puesto medio, no, con una jefatura. Yo entro al gobierno del Distrito Federal, bueno, ahora de la Ciudad de México, con un excelente sueldo. ¿Y sabe cuál es lo más curioso de todo esto? Es que nosotros no podemos entrar a ese puesto sin habernos titulado. Y yo entré sin haberme titulado. Fue la propia mano del Señor Jesús. Y gracias a ese sueldo tuve la oportunidad de pagar mi diplomado para titularme como abogada. Estoy realizada, yo tengo un buen sueldo. Recientemente acudí al Templo de Salomón. Tuve la oportunidad de actualizar mi coche. Mi casa es propia. Yo ya no tuve más que padecer para poder comer. Señor obispo, yo como lo que quiero, visto lo que quiero, viajo a donde yo quiero. Yo estoy muy contenta. En la salud... Esto que yo iba a preguntar, la salud. En la salud fui totalmente sanada, señor obispo. Yo no sé qué pasó, pero mi herida paró, secó. La herida del pie cerró. El problema del disco en la columna desapareció. Los problemas de la hernia hiatal nunca más volvieron a aparecer en mi vida. Sané del esguince del tobillo, dejé el bastón, dejé las muletas, el problema del vértigo desapareció.
todos mis problemas de salud, señor obispo. Los tormentos espirituales terminaron. También yo empecé a tener paz, empecé a dormir, empecé a tener felicidad, empecé a tener gusto por la vida, empecé a tener la dicha de despertar y decir gracias, Señor, por un día más, va a ser un día maravilloso. Empecé a reír, señor obispo. Yo no reía, empecé a reír, empecé a disfrutar con mi padre, a ir a buenos restaurantes, a donde nosotros queríamos. Yo con mi coche, yo le decía, vámonos, no hay ningún problema. Mi vida es totalmente restaurada, señor obispo. Doutora, parou de sofrer? Paré de sufrir. Vida nueva. Vida nueva, señor obispo. Doutora, que Deus la bendiga muito mais. Muchas gracias.